allá años muy lindos, años difíciles, años de mucho gozo, años de tristeza, un poco de todo allá en esos años que pasamos allá en Palo Alto, con nuestro querido hermano. Somos parte de un equipo que entró a esta comunidad, a esta misión transcultural para aprender el idioma. Los Majos tienen su propio idioma. En esta época había pocos que hablaron castellano y hasta ahora la mayoría lo hablan para entender el castellano. Entonces nosotros entramos para aprender el idioma, para hacer un estudio del idioma, porque ese idioma no está escrito, no está por decir. Entonces fue puro ese vocabulario. Entonces entramos allá para, conocer a la gente, hacer amistades, tener una confianza entre ellos. Ellos nos invitaron, nosotros de la misión, con quien estábamos, la misión no entran en ningún lugar sin querer y permiso de la gente. Entonces ellos estaban esperándonos. De hecho que los Majos pasaron 20 para poder exponer lo que tú deseas compartir a esta congregación. Damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar entonces de la labor social dentro de la iglesia. Antes me gustaría que uno de ustedes me dé su opinión en cuanto a qué es una labor social para nosotros. ¿Qué es una labor social? Nada. Ya lo veo yo como colaborar con su tiempo, económicamente, que uno pueda pues hacer una labor social, porque ya se sabe de su familia o de algo que uno tiene comprometido, es algo social, pues que hace su corazón y colabora con quien necesita. Ok, muy bien. Ahora, ¿la labor social se circunscribe solo a la iglesia o puede haber labor social de otras instituciones o personas naturales no creyentes? También hacen labor social, ¿verdad? Entonces la labor social, ¿qué le pasó a mi esposa? Más adelante en el 39 dice que va a haber una mortandad tal cuando se ocurra esto, que pasarán alrededor de 7 meses recogiendo y enterrando cadáveres. No puede uno, la mente finita de uno, imaginar tal elemento tan fuerte sobre esa región. Esa región hace pensar algo que está ocurriendo en la humanidad hoy, actualmente. Hay un país, Siria, y queremos ver hoy algunas analogías con nuestra preciosa, amada, bendita, querida Venezuela. Preguntamos, ¿Venezuela es la Siria del Caribe? Ahí está Irak, está Irán, Turquía, Rusia, Egipto, Líbano, y en el medio está Siria, en el Medio Oriente. Es una región llamada la Mesopotamia. Por ahí empezó la humanidad. Por ahí empezó la humanidad después del gran diluvio universal. Después del diluvio, la región ocupada fue la Mesopotamia. Y ahí lo vemos cuando estamos en Historia Universal, recuerden, hablamos de la Mesopotamia. Bueno, la Biblia también habla de la Mesopotamia en otros términos. Y Siria está en ese lugar, está rodeada por el Tigris y el Éufrates, y ella está en el medio. Por eso, Mesopotamia, agua. Siria en medio de las aguas, el Éufrates y el Tigris. Más adelante.
tenía años sin ver esto. Yo nunca me imaginé que ya Daniel usaba pedales. Creció. Stacy, iba a decir Stephanie, tocando como nunca. Dios le bendiga a todos, muchachos. Me han preguntado muchas veces allá en la primera iglesia bautista de Valencia, ¿qué se siente ser ahora hijo de la primera? Y le digo, no, yo soy nieto. Yo soy hijo del Trigal. Yo conocí al Señor en el Trigal y el Trigal es hija de la primera. Y es nieto de la primera. Reciban un cordial saludo de la primera iglesia bautista de Valencia, mi hermano. 30 años es mucho tiempo, 32 es un poquitico más, 33 más, y ahora es que viene. Amén. Ahorita estamos de aniversario allá en la primera, 66. Yo tengo 2 allá, tuve 10 aquí. Mis hermanos, esta edad es corta al lado de una larga vida eterna. Dios le bendiga y les dé muchísimos años más sirviendo al Señor. Amén. Dios le bendiga. ¿Sabe qué? Qué bueno es ver que los hijos de la cantera pasen por aquí. Los hijos de la cantera, los que salen del patio, pues, los criados en el patio. Como el hermano Iván Reverón y su esposa que nacieron aquí. Pero también Eliezer y su esposa. Y hoy nos prediquen a nosotros, pero lo que estamos llamando. Esa palabra no se dice aquí, esa palabra, aunque están más hechos, pues. Esa palabra es anatema. No la toquéis ni penséis en ella. Gente como Guillermo, como yo, que ya estamos a poco, que ya estamos tostados por el sol. Pero qué buena tenerle, qué buena tenerle. Dios les bendiga, hermano. Dios les use. Y ojalá de alguna manera nuestras vidas sirvan de ejemplo para ustedes, para que sigan adelante. El hermano Dinko Aramayo no está acá. No, ¿verdad? Estoy en mañana. Entonces, en esta noche quiero hablarles un poquito. Sabe que para los que no conocen la historia, pues siempre es bueno hacer una pequeña reseña de la iglesia. ¿Dónde nació todo? Bueno, nació primeramente en el corazón de Dios. ¿Entiendes? Nació en el corazón de Dios. Yo no tengo estadística, esos son los gringos y los coreanos, los japoneses que llevan estadística de todo. Nosotros somos muy desordenados en eso. Pero si uno se pregunta cuánta gente ha hecho decisión de fe aquí, no solamente aquí, sino los que han hecho decisión en Apure, ¿entiendes? Y de las misiones que han salido de aquí, y de las que son iglesias que ya son misiones, que tienen misiones, o sea, de las cuales somos abuelos, ¿no? La iglesia abuela. Pero todo nació cuando yo llegué a esta iglesia, un año después de su constitución, en el año 88, 27 de enero del 88. Y a la celebración de su aniversario me hice miembro de esta iglesia. O sea, hace 31 años. Y puedo dar fe de lo que Dios ha hecho aquí. Porque de un estacionamiento en la calle Caruca, de una casa alquilada, y con 22 personas o 26 personas, 22 como miembros y como unas 26 congregantes,
Hoy somos quienes somos. Gloria a Dios. Hoy tenemos tierra propia, tenemos terreno, ¿me entiendes? Pisamos aquí y decimos, esto es nuestro. Y tenemos ese edificio que ya este próximo martes vamos a vaciar la placa esa que faltaba. Miren quién está ahí. Jimmy. Ese es nuestro hermano Jimmy, su señora esposa. Póngalo, él es play. Se quedó. Señor, bendiga y vender grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Feliz aniversario, gloria a Dios por su vida, gloria a Dios por la familia pastoral, por todos los líderes, por los grupos de evangelización, por la iglesia que sigue la visión de extender el reino. Gracias por los que oran, por sus oraciones y por aquellos que van un poco más allá, manteniendo un contacto más cercano con nosotros. Son de gran aliento. En medio de las pruebas, de la lucha, vemos la gloria de Dios. Auguri, complementi, feliz aniversario desde Monopoly, Italia. Les amamos, IBT. Muchos abrazos, besos y abrazos. O sea, ese uno no nació aquí, lo asimilamos aquí, pero lo enviamos desde aquí. Y estamos apoyándolo desde aquí, ¿verdad? Allá en Italia, con su esposa, predicando allá en Italia. Tenemos gente en todas partes, hermano. Yo no me canso de ver que tenemos gente en todas partes. Para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Lo digo. Entonces, de ese abril del 88, de esa calle Caluca, mira, parecíamos los judíos errantes. Brian Brashington, un siervo que ya partió con el Señor, vio la misión y donó $40,000 para la misión iglesia, o para la misión El Trigal, misión Bautista El Trigal. Y pasaron los años y no ejecutaban la ofrenda, sino la teníamos guardada en el Banco Unión. El hermano mandó una carta y dijo, si no van a ejecutar la ofrenda, por favor devuélvanla. Salió todo el mundo corriendo a buscar casa. Y conseguimos una casa en la Trigaleña. Después de la Trigaleña, después que la iglesia creció, bajo el liderazgo del hermano Hugo Red, ahí estuvimos en la calle, no sé cuál es, cerca, al frente del edificio de los Níperos, no los Níperos, ¿qué? Sí, los Níperos. Ahí estuvimos, para la gloria del Señor. Ahí el Señor nos hizo crecer, ya éramos 40, 50. Después entonces decidimos salir de ahí, vender esa casa, para comprar aquí en la Trigaleña. Pero mientras hacíamos eso nos quedamos en casa de Cira, de los Almarzas, en el otro estacionamiento otra vez. Y ahí estuvimos un tiempo. Y ahí nos tocaba ser pues, miembro de la comisión del púlpito, porque ya Hugo no estaba. ¿Y quién diría? Yo siempre que miro atrás, miro hoy y miro esto, y digo, gloria al Señor. Porque de ahí salíamos entonces a la casa misionera, Atlántico entre Urano y Saturno. Nuestra convención bautista de Venezuela nos apoyó porque esa casa costó 12 millones y teníamos 10. Y nos apoyó con un préstamo del plan cooperativo. Por eso es que nunca se nos debe olvidar. Cuando nosotros participamos en el plan cooperativo, es porque el plan cooperativo es parte de nuestra historia. La convención me envió a mí en el año 87 a Estados Unidos por un intercambio con la Convención Bautista de Tennessee y me apoyó con el plan cooperativo.
O sea, nosotros no podemos estar ajenos al plan cooperativo de la convención, porque ellos nos ayudaron a nosotros en un tiempo para tener nuestra sede. Bueno, de ahí de la casa misionera salimos nos congregamos en el cine por varios años. El cine fue nuestro centro de expansión, ahí crecimos un poco más. Pero ya un día, cuando íbamos a cumplir los 20 años, íbamos a celebrarlo con el pastor de Buenas Nuevas. Y en esa fecha nos dijo la universidad, no podemos usar la sala, vamos a tener una conferencia. Y apelamos a otro pastor amigo, me dice, no podemos prestarle el salón porque lo tenemos ocupado. Pero ustedes, ¿por qué no planifican bien sus cosas? Punto. Y dije, hasta aquí. Pero ¿saben qué es lo bueno, no? Que de ahí, de esa situación, pasamos después al salón de fiesta de la chimenea. Después del salón de fiesta de la chimenea pasamos a la churrasquería que está por Duna. No hallábamos de agarrarnos, eran los típicos inquilinos, ¿no? Errantes para acá, para allá, parecíamos el péndulo. Hasta que pasó ese asunto del aniversario de los 20 años. Y dijimos, ya basta. Encargué unas comisiones para buscar terreno. Y dos hermanos llegaron y nos propusieron este terreno, que no están con nosotros hoy. Y el 15 de enero del año 2006, la iglesia en pleno, no llegábamos a 50, pero dijimos esa tarde, del domingo, esa tarde, si ustedes todos votan a favor, nos lanzamos a comprar este terreno. 760 millones costó esto. Y mire que 760 millones en el 2006 eran 760 millones. Era plata. Pero sabe, ahí cuando Dios bendice, cuando el pueblo cree y está unido, Dios manda bendición. Amén. Hermanos donaron carros. Las hermanas se quitaban los sortijas, los anillos, los zarcillos, los zarcillos. Y la hermana Zulay tenía un pañuelo, ¿verdad, Zulay? Tenía un pañuelo con un poco de alaje. ¿Qué vas a hacer esto, pastor? Ve a ver qué vas a hacer tú. Yo no sé nada de eso. Simplemente véndela, fúndela, no sé. Pero esas fueron las palabras. Y hermano, en agosto de ese año, nosotros honramos el compromiso a la fecha que habíamos comprometido el fiado que echamos, de 6 meses. Estaba Dios con nosotros. Amén. Teníamos plata. Pero el hermano Gómez, que ya no está con nosotros, está aquí en la tierra, él se levantó en esa reunión y dijo una palabra al ingeniero Gómez. Si esta iglesia no acepta este reto de Dios, o lo digo en positivo, si esta iglesia acepta el reto de Dios, yo me consideraré, ¿cómo se llama? Él dijo, digno miembro de una iglesia que le crea a Dios. Me honraré, me sentiré honrado de ser miembro de esta iglesia, dijo el hermano Gómez. Oye, entonces lo movió al mundo porque era un hombre que no hablaba casi. Muy quieto, muy pausado. Y ese día tomamos la decisión de arrancar nosotros este proyecto. ¿Y sabe qué, hermano? Hoy día, con todo esto que usted ve aquí, la millonada que está aquí solamente hay $1,000 que han dado los hermanos norteamericanos, que es el piso ese. Pero todo lo que usted ve ahí, no sé cómo hace usted para calcular cuántos bolívares, cuántos miles de dólares hay ahí. ¿Sabe de dónde ha venido eso? De la ofrenda de los miembros y hermanos de la iglesia, tanto los que están aquí como los que están afuera. Gloria a Dios. La mano de Dios ha estado aquí. Amén. Amén. 32 años.
nosotros va a predicar? Ven acá, hermano Eliezer. Predíquenos, pues. Háblenos lo que Dios ha puesto en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, este amado Hijo lo ponemos delante de ti y rogamos, Señor, que la unción tuya, con el cual lo ungiste un día para la eternidad, sea ella misma guiándole en cada palabra que ha de hablar, Señor, para la bendición de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermano. Felicitaciones por esos 32 años, de los cuales desde el 2003 Dios me dio el privilegio de conocer esta congregación y por supuesto hacerme miembro de la misma. Estoy muy agradecido al Señor porque, al igual que Ricardo, yo nací en la Iglesia Bautista del Trigal y hoy pues Dios me ha dado el privilegio de compartir todos estos años con usted. Una de las decisiones más difíciles para mí de iniciar el trabajo allá en la Misión Bautista La Isabelica fue precisamente que sabía que tenía que dejar mi iglesia todos los domingos, cada día que compartíamos. Y glorifico a Dios por esa bendición que me da de poder trabajar aún siendo miembro de esta iglesia. El pastor dijo el día que nos constituyó como misión: recuerda que soy tu pastor. Y le dije, y lo ratifico hoy: siempre pastor, siempre será mi pastor. Por eso doy gracias a Dios, y doy gracias a Dios a los pastores que comparten hoy con nosotros. Sé que ustedes también han sido digno ejemplo del trabajo que el Señor ha encomendado a la vida de cada uno de ustedes, y han procurado obedecer a Dios en la medida que Dios se los ha permitido y en la medida del llamado que Dios les ha hecho a sus vidas. Quiero dar gracias a Dios por esto. Padre, queremos darte gracias en esta noche por este privilegio que nos das. Gracias por estos 32 años, Señor. Señor, es que en cada adversidad, en cada prueba, tú, Padre Santo, simplemente demandas de tu iglesia que debe avanzar, Señor. Y por eso, Padre, te agradecemos porque ya son 32 años de bendición que tú has provisto a esta congregación, Padre. Gracias por la vida de los que ya no están. Gracias por la vida, Señor, de aquellos que participaron en los primeros tiempos. Pero gracias, Señor, por los que están en este día, Señor, que son el presente, Padre Santo, los miembros que tú elegiste para trabajar en esta comunidad, Señor. Ruego una bendición especial para la vida de cada uno de ellos, así como para la vida de nuestros pastores, Señor. Bendíceles cada día, Señor. Y que esa pasión que tú has puesto en el corazón de cada uno de ellos, Señor, no cese, sino que al contrario cada día sea renovada por ti, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada uno de los líderes de la misión se me acercó y me dijo: Eliezer, yo quiero que hables con mi esposa. Mi esposa está desanimada por toda la situación país que está sucediendo y ella está tratando de, no sé, está tomando decisiones, está pensando en todas estas circunstancias. Me siento a hablar con la joven, con la esposa, y ella me dice: es que no me quiero acostumbrar a estas cosas. Y yo: Señor, con mis palabras, porque definitivamente sé que esta joven ha estudiado las Escrituras y yo sé que con simples palabras no voy a sacarla de la condición en la que se encuentra. Hazlo tú. Le digo yo a esta joven: tú has estudiado el Nuevo Testamento, has estudiado la Biblia, y yo sé que lo has hecho. ¿Acaso has visto en las personas que sirvieron al Señor todas viviendo una vida maravillosamente bien? Donde no había obstáculos, donde no habían pruebas, y estaban con una calidad de vida impresionante. Y recordé las palabras de Jesús cuando los hermanos se le oponen en el camino y le dicen: pero Señor Jesús, tú quieres darte a conocer, pero tú te quedas aquí. Era en la fiesta de los tabernáculos y Jesús debería ir porque todos los judíos se trasladaban a Jerusalén y allí se iban a encontrar con aquellos que asistían al templo. Y los hermanos le decían de una manera muy carnal, le decían:
Alguien que se quiera dar a conocer, lógicamente debe ir a ese lugar. Y Jesús le dice a los hermanos unas palabras, las cuales parafrasearé. Les dijo en pocas palabras: ustedes pueden ir y pueden dirigirse a ese lugar cuando ustedes quieran, porque ustedes son sin propósito. Pero yo debo regirme por lo que el Padre me dice. Y esas palabras las compartía con esta joven y le dije: debe vivir agradecida al Señor, porque aunque los tiempos son difíciles, nosotros no nos gobernamos nosotros mismos. Nosotros dependemos del Señor, y el día que nosotros entendamos que el verdadero gozo es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros nos alegraremos y agradeceremos en medio de las adversidades. Amén. Entonces Jesús no solo fue Dios, sino que también fue la representación pura para la humanidad de una vida agradecida al Padre. Jesús nos enseñó cómo agradecer a nuestro Padre Celestial en su muerte. Nosotros vivimos agradecidos porque alguien, siendo inocente, entregó su vida ante el Padre para redimirnos a nosotros del pecado. ¿Cómo no vivir agradecido? Pero es que Jesús vivió agradeciendo al Padre constante y permanentemente en cada circunstancia de vida de Jesucristo. Por tanto, vemos en Jesús un ejemplo perfecto de una vida consagrada, de una vida agradecida. Jesús mostró una vida plena de agradecimiento. Pero nosotros nos hemos catalogado o hemos creído realmente que nosotros somos de Cristo. Amén. Y como somos de Cristo, vamos a ver algunos ejemplos. Jesús agradece al Padre por haber escondido de los sabios la palabra y habérsela dado a aquellos que piensan como niños. Jesús agradece al Padre en el momento en que Lázaro había muerto. Agradece al Padre porque le escuchaba y luego resucita a Lázaro. Y Jesús también agradeció, luego tomó 7 panes y unos peces, se lo entregó a los discípulos y estos se lo dieron a la multitud. Pero vemos en estos 3 ejemplos, porque hay muchísimos más, a un Jesús que nos muestra, a nuestro Señor mostrándonos un ejemplo de agradecimiento en cualquier situación, sea adversa o sea de victoria que nosotros estemos viviendo. Siempre Jesús nos enseñó que nosotros debemos vivir agradecidos a nuestro Señor. Amén. Entonces, pero es que no todo se quedó allí. Cuando Jesús llama a sus discípulos, también hubo discípulos que imitaron esta acción del Señor, y podemos ver al apóstol Pablo instando a las diferentes iglesias en sus cartas, diciéndoles que vivan alegres, que vivan agradecidos, que clamen al Señor, pero que cada oración que ellos deben hacer debe hacerse con acción de gracia. Amén. Por tanto, si alguien tiene para gozarse, debe ser el pueblo de Dios. Debemos ser agradecidos porque ejemplo nos ha sido dado de agradecimiento. No importa la circunstancia que nosotros estamos viviendo, si nosotros cambiamos la prioridad de nuestras vidas. Entonces el sermón de hoy es el agradecimiento como muestra de madurez. El agradecimiento como muestra de madurez. Una persona agradecida al Señor en cualquier circunstancia muestra o refleja la madurez de su comunión, o que ha entendido realmente cuál es su identidad en el Señor. Una persona agradecida muestra permanentemente que Dios, y ha conocido verdaderamente a Dios y sabe quién es Él en el Señor. Amén. El primer punto dice que un hombre agradecido reconoce que su redención es un regalo de Dios, que haber sido redimido por la sangre de Jesús es un regalo, pero es un regalo inmerecido. Y cuando nosotros recibimos un regalo inmerecido, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos ante semejante presente que estamos recibiendo? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos ante un regalo maravilloso como es el regalo de la redención o de la vida eterna que hemos recibido de parte de nuestro Señor? Y el apóstol Pablo aprendió claramente lo que eso significaba en su vida. Y nos dice en su palabra, o la palabra de Dios nos enseña, a través del apóstol Pablo, vamos a ubicarnos en Efesios capítulo 3, versos 6 al 9. Entonces este primer punto dice que un hombre agradecido reconoce que su redención es un regalo de Dios. El apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 3, versículos 6 al 9, nos da un ejemplo de esto. Dice así, voy a leer en Nueva Versión Internacional. Es decir,
que los gentiles son justos, son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y aquí los textos. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender toda la realización del plan de Dios. Es el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces, Pablo estaba consternado, Pablo estaba gozoso allí predicándole a la iglesia en Éfeso y le estaba diciendo que Dios le había dado a él un privilegio incomparable que solo lo habían recibido los 12 apóstoles, pero también los profetas lo habían anunciado. Y saben, alguien que era completamente perseguidor de la iglesia, enemigo de la iglesia, enemigo de la obra del Evangelio de Jesucristo, que hoy fuese partícipe del Evangelio, él decía, es un regalo inmerecido que yo recibo de parte de mi Señor. ¿Cuántas veces nosotros quizás ignoramos el hecho de que hemos sido el resultado de un regalo inmerecido de la misericordia de Dios derramada sobre nuestras vidas? Se dice fácil, hermanos, pero no es asunto sencillo, y hasta que el creyente no entiende, como el apóstol Pablo, esta verdad que somos el resultado de un regalo incomparable que hemos recibido de parte de nuestro Dios, entonces realmente no expresaremos, no alcanzaremos la madurez y no expresaremos ese agradecimiento diariamente en nuestra vida. Dios redimió a Saulo, pero su mayor acto preponderante era que un regalo divino lo hizo partícipe de su evangelio. Eso dice en el versículo 7. Dice, como un regalo de Dios, Él me hizo partícipe de aquel evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio que no solamente fue dado a los judíos, sino que también a los gentiles, a todas las naciones. Dios me hizo a mí partícipe de aquello que yo antes perseguía. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos detenido a pensar en la obra maravillosa que Dios hizo, en la condición en la que nosotros estábamos y cómo Dios participó en nuestras vidas, en la historia de nuestras vidas, mostrándonos una senda diferente y una esperanza completamente diferente? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Y definitivamente es la actitud de agradecimiento. Señor, nada tenía. Señor, no tenía una ciudadanía. Señor, estaba perdido. Pero Señor, ahora tú me das a mí lo mismo que le diste a aquellos apóstoles, a los profetas que te anunciaron en la antigüedad. Hoy yo tengo el privilegio de ser partícipe de todas estas cosas. ¿Cómo no iba a estar el apóstol Pablo alegre, agradecido por lo que Dios había hecho en su vida? Pablo nunca cesó de maravillarse de que alguien tan indigno como él fuese escogido para una tarea tan sublime como la de llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio, hablar, representar a Dios, ser los miembros del cuerpo de Cristo, hermano, es una tarea sublime, y por la misericordia de Dios, usted y yo somos partícipes de la misma. Debemos gozarnos en esta verdad, debemos agradecer al Señor por esta verdad. Dios nos ha llamado de una vida insignificante a una vida significativa. Pablo expresa en sus cartas que como un hombre que había sido enemigo de Jesús tenía ahora la tarea de hacer extender el plan de Dios a todas las naciones. Como yo, siendo enemigo del Evangelio de Jesucristo, como yo que vivía a espaldas, que perseguía las iglesias, que las asolaba, ahora yo soy testigo del poder y del Evangelio de Jesucristo en todo lugar. ¿Cómo nosotros, en nuestra manera de vivir, cuando decía el pastor, nunca imaginé que Dios iba a hacer esto? Nunca imaginamos que un día íbamos a estar parados en un lugar como este, o íbamos a estar levantando las manos o adorando al Dios Todopoderoso. Pero ese privilegio que recibió el apóstol Pablo es tu privilegio también. Aleluya. Y uno decimos, pero es que ese fue el grande apóstol Pablo. Fue aquel hombre que estuvo dispuesto a morir por la palabra de Dios, por llevar el mensaje de Cristo. Pero ¿qué Pablo es diferente a nosotros? No podemos nosotros amar y agradecer a Dios con la
misma intensidad con la que la hacía el apóstol Pablo? ¿Qué nos impide a nosotros vivir agradecidos al Señor si este hombre estaba dándonos testimonios de que verdaderamente el hombre, el creyente, tiene doble motivo para regocijarse y para agradecer al Señor? Primero, somos parte de la creación de Dios. Se dice que somos la corona de la creación de Dios. Primer motivo para regocijarnos. Pero también somos redimidos por la sangre de Jesucristo, ¡Aleluya! aquel Cordero perfecto. ¿Cómo no podemos vivir agradecidos? Vivir agradecidos, hermano, nos ayuda a soportar cualquier adversidad en este mundo. Vivir agradecidos nos ayuda a superar todos los obstáculos que se nos presentan. Vivir agradecido nos permite recordar las palabras que el apóstol Pablo le dijo a los romanos cuando dijo que Dios, todas las cosas que permiten la vida de aquellos que le aman, lo hace para su bien, para formar un carácter. Amén. Nos impide a nosotros vivir como víctimas de la circunstancia y nos permite a nosotros acercarnos a aquel que es nuestro Dios. ¿Cómo queremos vivir como creyentes? ¿Queremos ser víctimas de las circunstancias? Un día un pastor me dijo, tú decides cómo vas a vivir la vida. Tú puedes sentarte al borde de una azotea y ver al mundo caminar. Pero la vida no se va a detener por ti, la vida va a continuar. Y si nosotros, como lo dije en un principio, creímos en la palabra de Jesús cuando dijo que su presencia, su misión era con propósito en este mundo y nosotros somos sus seguidores, ¿será que nosotros sentados lamentándonos vamos a vivir el propósito de Dios? ¿Tendremos nosotros palabras para agradecer a Dios cuando estamos sumidos en un mundo donde nos hemos hecho víctimas de todas las circunstancias? Y es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. No es una decisión que corresponde al pastor de una congregación, no es una decisión que corresponde a los diáconos de una congregación. Es tu decisión vivir agradecidos o hacerte víctima de las circunstancias. Lo que sí no va a cambiar es que Dios te llamó con propósito. Dios te dio una identidad nueva. Dios entregó a su Hijo inocente por ti y por mí. Y eso nada lo va a cambiar, excepto en nuestras vidas, en la medida en que nosotros entendamos esta verdad. Entonces un hombre agradecido reconoce que su redención es un regalo de Dios. Un hombre que participa o una mujer que participa del Evangelio debe ser agradecido, porque eso solo se lo habían revelado a los profetas, a los apóstoles que lo vivieron de cerca, pero hoy tú eres partícipe de esa verdad. Gloria a Dios. ¿Cómo no estar agradecidos a nuestro Señor? En segundo lugar, un hombre agradecido reconoce que los obstáculos son parte de la misión recibida. Un hombre agradecido reconoce que los obstáculos son parte de la misión recibida. Hechos 5, 41 al 42, les invito a ubicarlo. Bienvenido, Pastor Lincoln. Gracias. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 5, versículos 41 al 42. En este caso vamos a ver el ejemplo de dos apóstoles más. En el caso de Pedro y del apóstol Juan. Dice que después de predicar el Evangelio, el apóstol Juan y el apóstol Pedro, sanar en el nombre de Jesús, fueron llevados ante el consejo. Ellos querían matarlo, pero Gamaliel, que era el maestro de Saulo de Tarso, intervino por ellos y dice, imagínense ustedes, en otros tiempos surgieron otros líderes, muchas personas le siguieron, pero cuando estos líderes murieron, estas personas se dispersaron. Ahora quiero que imaginen que estos hombres están hablando verdaderamente y el Dios en el que ellos creen es verdadero, estoy parafraseando, y nosotros les matamos. Entonces nosotros nos encontraríamos peleando no con ellos, sino contra el Dios en el que ellos han creído. Y en este contexto dice el verso 41 al 42, así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo de haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, el Mesías. Entonces fueron azotados los discípulos y les prohibieron que predicaran el Evangelio de Jesús. Pero ¿cuál fue la reacción de estos discípulos?
Ellos simplemente se escondieron, fueron allí a lamentarse por todo el maltrato que ellos habían recibido. La palabra de Dios no registra eso aquí. La palabra de Dios dice que ellos estaban agradecidos, estaban gozosos, porque a causa del estaban gozosos, porque a causa del Evangelio ellos habían padecido. Y saben que estas no eran personas, quizás la vida anterior de ellos no había sido similar a la del apóstol Pablo, pero ellos también tenían una vida separada de Dios, una vida no consagrada al Señor. Y estas personas veían cómo un Dios todopoderoso se revela a sus vidas, cómo un Dios todopoderoso en la persona de Jesús les aparta a ellos como seres especiales, testigos de su obra aquí en la tierra, y cómo ellos podían negarse a obedecer a Dios, obedeciendo primeramente a los hombres. ¿Cuántas veces nosotros sellamos nuestros labios y no proferimos la palabra de Dios, no transmitimos la palabra de Dios porque nos sentimos amenazados? Ellos nos dicen a nosotros entonces que un hombre agradecido reconoce que los obstáculos son parte de la misión recibida por el Señor. Ellos estaban enseñando buenas nuevas, la palabra de Dios, que para muchos no era común escuchar esto que el Señor había transmitido durante su ministerio. Ellos estaban enseñando acerca de la obra redentora de Jesucristo, y eso tenía más valor que cualquier padecimiento físico que ellos tenían. Y aunque aquí habla de gozo, yo también me atrevería a asegurar que un hombre agradecido, que ellos estaban agradecidos de que padecer cosas similares que las que Jesús padeció, porque ellos no merecían tal privilegio. Entonces, cuando nosotros alcanzamos madurez en el Señor, entendemos que por encima de hacernos víctimas, como decía, en medio de las pruebas, simplemente somos privilegiados en el Señor. Amén. Alguien me dijo un día, mira, pero es que obedecer a Dios no es sinónimo de bendiciones. Eso depende de lo que las bendiciones de Dios signifiquen para ti. Si las bendiciones de Dios significan para ti tener el mejor vehículo, tener la casa más lujosa, tienes razón. Pero si las bendiciones de Dios las expresas en la madurez que estos hombres las expresaron, un privilegio de sufrir lo que ellos no merecían a causa de lo que ellos no merecían, si esa es una bendición a nuestras vidas, entonces obedecer al Señor sí trae recompensas y bendiciones a nuestras vidas. Lo que falta en aquellos que piensan que las bendiciones son solo cosas materiales, hermanos, es quizás madurez en el Señor. Es entender que nosotros cuando fuimos llamados, como el apóstol Pablo decía, yo tuve grandes cosas, yo soy ciudadano romano, judío entre los judíos, pertenecía al Sanedrín, era fariseo, tenía todo para gloriarse de lo que él tenía, pero el apóstol Pablo reconocía que haber conocido a Jesucristo permitía que todo aquello que él tenía antes lo consideraba estiércol, basura. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído eso? ¿Hemos creído nosotros que nuestra vida anterior, sea lo que sea que hayamos tenido en lo material, si eso no nos acerca al Señor, es basura en comparación al privilegio de haber conocido a Jesucristo? Hasta que nosotros no entendamos que la mayor bendición nuestra es servir, obedecer y cumplir la misión para la que fuimos llamados, hermanos, todas las circunstancias van a entorpecer la obra que Dios quiere emprender a través de nosotros. Hasta que nosotros no entendamos que es un privilegio, como decían aquí los discípulos. El gozo del creyente que ha madurado no depende de las circunstancias externas, sino que al conocer claramente su misión y aquel que sufrió como fundamento de esa misión. Entonces, hasta que nosotros no dejemos de hacernos víctimas de las circunstancias externas, sino que nosotros comencemos a reconocer a aquel que nos llamó, nuestra vida no será o no reflejaremos la madurez que Dios quiere que reflejemos. En una ocasión, una joven en el CCMI se me acerca llorando y me dice, Eliezer, es horrible. No me hacen caso los muchachos. Llamo a mis amigas para que me ayuden porque estoy un poco deprimida y no me atienden los teléfonos. Me siento mal.
¿Por qué ya no quiero estar aquí en el CCMI? Yo quiero que me reciban e irme a mi casa porque todo está saliendo mal en la universidad. Entonces las materias, no sé si se me va a quedar la materia más importante de la universidad. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le dije, tú dices que tienes el llamado misionero, ¿verdad? Claro. Imagínate que estés en la selva donde nadie cree en el Señor. Vas a llamar a las personas que aún no han creído en el Señor y le vas a decir, consuélame, escúchame que tengo un problema. Le vas a decir a ellos, vivan conforme a la voluntad de Dios, personas que nunca han creído en el Señor. Y en cuanto a lo del examen, créele al Señor, porque tú estás atendiendo al llamado que Dios te ha hecho. Y Dios consoló la vida de esta joven y pasó la materia. Damos gracias a Dios. No fue una profecía de Eliezer. Es simplemente que hemos aprendido, hermanos, que cuando Dios llama, Dios respalda. Que nosotros debemos plantearnos en la vida todos los días retos de fe, entendiendo, como dice nuestro pastor, hermano, si usted dio un paso y el Señor le respaldó, siga caminando, porque el Señor está con usted. Debemos entender eso todos los días de nuestra vida. El profundo agradecimiento y compromiso de llevar a cabo esta misión no podía por las circunstancias externas. Detener la obra que no podían por las causas externas, detener la obra que Dios les había designado. La mayor evidencia de agradecimiento es que padecemos a causa del Evangelio y que fue convertida en motivo de gozo porque siendo indignos, Él nos ha hecho dignos y partícipes de su gracia. Nosotros éramos indignos. Uno puede ver al apóstol Pablo y horrorizarse de las cosas que él hacía con los creyentes de esa época. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros de alguna manera hacemos cosas o hacíamos cosas similares. A lo mejor no matábamos, pero también estorbábamos a la obra del Señor. Pero ahora el Señor no solamente nos llama a la joya de la corona, sino que nos hace partícipes de la expansión de su evangelio en este mundo. ¿Tenemos motivos para vivir agradecidos? Amén. Tenemos motivos para vivir agradecidos aún en medio de las circunstancias adversas que vivimos en lo externo. Tenemos motivos. Podemos vivir agradecidos. En tercer lugar, el hombre agradecido vive en función de la meta establecida por el Señor. Filipenses 3, 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Dice entonces que el hombre agradecido vive en función de las metas establecidas por el Señor. Y esto lo comprendía claramente el apóstol Pablo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice del 12 al 14, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta que es ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces el hombre agradecido vive en función de la meta establecida por aquel que lo llamó. Vive en función de esa meta. El apóstol Pablo decía, yo no lo he alcanzado todo. Y que lo diga el apóstol Pablo, que Dios le había usado para hacer grandes cosas, pero él decía, yo no lo he alcanzado todo. Pero el pero que sigue a continuación dice, pero prosigo en la meta. Hermano, mientras haya aliento de vida en el cuerpo que Dios le regaló a usted, nosotros debemos proseguir en la meta. Amén. En el taller de esta mañana decía, Dios en esta generación nos concedió a nosotros el privilegio de tener el testigo que le vamos a dar en la mano a las próximas generaciones. Hoy nosotros tenemos ese privilegio, debemos vivir agradecidos por eso. Pero mientras haya aliento de vida en nosotros, debemos avanzar hacia la meta, porque usted y yo debemos marcar la pauta en esta generación en cuanto a llevar el mensaje del Señor, en cuanto a vivir el ejemplo dado por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los encargados, por la misericordia de Dios, de llevar a cabo esta meta. Dice el 14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Los ganadores de las carreras olímpicas recibían una corona de olivo
y a veces dinero en efectivo. Pero el cristiano recibe el premio o como premio la gloria eterna. ¿Podemos nosotros vivir agradecidos con eso? Amén. Nuestro premio, hermanos, es mayor. El apóstol Pablo estaba haciendo esta comparación, pero el premio nuestro es mayor. Por tanto, si el premio que nosotros estamos recibiendo es incorruptible, es eterno, ¿cómo nosotros debemos o podemos desanimarnos y no continuar avanzando hacia la meta del supremo llamamiento de Dios? Parte de la madurez del creyente es entender que nosotros nos debemos negar a nosotros mismos. Es entender, como dice una hermana, que yo no me mando a mí mismo, sino que yo estoy dispuesto a recibir la orden de aquel que me llamó, de aquel que trazó la meta, de aquel que planteó la misión, de aquel que me llamó con propósito. Yo no vivo para satisfacer solamente o satisfacer los deseos de mi carne, sino para obedecer al que me llamó. Amén. Amados hermanos, Dios estableció un propósito en tu vida como en la mía. Dios te llamó a ti como me llamó a mí. Dios nos llamó a nosotros no solamente para que estuviésemos continuamente quejándonos de las adversidades de la vida diaria. ¿Acaso la Biblia no dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos? Y que si estamos en este mundo es porque Dios nos ha llamado con propósito. Y que ese propósito es dar a conocer el Evangelio de Jesucristo sin cansarnos, sin menguar en ningún momento y reflejando el agradecimiento con nuestras acciones de ver a aquel quien nos llamó todas las cosas que por amor hizo por cada uno de nosotros. ¿No fuimos nosotros llamados a vivir de esta manera? Entonces, hermanos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de vivir agradecidos, es tiempo de mostrarle a esta sociedad, al país del cual nosotros formamos parte, que nosotros tenemos un Dios cuya esperanza puesta en los corazones nuestros trasciende cualquier situación externa que nosotros podamos estar viviendo. Amén. Ese Dios nos da una esperanza sin igual a nuestras vidas. Y si nosotros nos enfocamos en esta verdad, podemos vivir agradecidos en medio de las circunstancias. Podemos vivir gozosos en medio de las circunstancias, porque sabemos que nuestra esperanza va más allá de lo que podemos padecer en nuestra carne. Así como Josué, ¿recuerdan cuando Josué iba a conquistar la tierra prometida? El Señor no le dijo: Josué, pon los más robustos adelante, agarra este tipo de arma. El Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y hoy el Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente. Porque para muchos de nosotros las circunstancias que estamos padeciendo, creo que para todos son cosas nuevas. Pero ¿cómo afrontamos nosotros esas circunstancias? ¿Cómo afrontamos nosotros los retos de la vida? Imagínense que cuando les cambiaron esta iglesia de un local a otro, el pastor, en vez de decir ya está bueno, en la celebración de los 20 años diga: hermanos, yo les agradezco a ustedes que cada uno busque una congregación, porque ya no podemos seguir así. ¿Verdad que no? El Señor nos llamó a nosotros a proseguir en la meta, a no cansarnos de obedecer al Señor. Y así como el Dios ha provisto este terreno, así como Dios ha provisto este local, que es algo material, ¿cuánto más Dios va a proveer en nuestras vidas cuando sea necesario? Amén. Dios no desampara a sus hijos. Dios está formando una iglesia robusta en nuestro país. Y esta es la mejor oportunidad de la iglesia venezolana, mostrar el fruto de la obra de Dios en nuestras vidas. No hay otra oportunidad como esta. Si la iglesia se levanta, si la iglesia reconoce que el agradecimiento nos permite actuar de modo diferente, créanme que la historia hablará acerca de la iglesia venezolana. Ustedes recuerdan un pastor colombiano que vino aquí y dijo: vine a animar a la iglesia venezolana, pero me voy avergonzado. Porque la iglesia venezolana, en medio de las pruebas, ha demostrado tener temple y dependencia de Dios. Si Él lo dijo por una manera de hacernos lisonja, hermano, hagamos que eso sea una realidad como iglesia. Hagamos que realmente nuestra iglesia, la iglesia venezolana, muestre que estamos tan agradecidos por haber sido llamados por el Señor, que nuestra conducta, nuestras prioridades cambian a partir de este día. Amén. Es necesario. La obra de Dios lo requiere. Y Dios nos llamó y decidió contar con nosotros para eso. Amén. Está en cada uno de nosotros el hacer posible esta realidad en la obra del Señor. Amén. Amén. Vamos
recapitular un momento. Allí con los ojos cerrados voy a recapitular un momento. Dice, un hombre agradecido reconoce que su redención es un regalo de Dios. Somos redimidos por la misericordia de Dios. Somos hechos partícipes del Evangelio de Cristo por su misericordia. Nos unimos a las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que era un regalo divino el participar del Evangelio de Dios. Un hombre agradecido reconoce que los obstáculos forman parte de la misión recibida. Un hombre agradecido entiende que aun cuando hay tropiezos y todo se entreteje a tu alrededor para hacerte caer, Dios está formando en ti un carácter diferente. Dios te está perfeccionando. Pero también un hombre agradecido vive en función de la meta establecida por el Señor. Y ustedes, mis queridos hermanos, deben ser esos hombres y esas mujeres agradecidas, porque Dios nos ha llamado y nos ha sustentado en medio de cualquier adversidad. Y si su confianza está puesta en el Señor, ya no nos fijamos en los números o en las circunstancias externas, sino como el apóstol Pablo, sino como aquellos discípulos y como nuestro Señor Jesucristo. Nosotros simplemente proseguimos a la meta porque hemos recibido una misión que es mayor que lo que nosotros podíamos aspirar un día a tener en nuestras vidas. Padre, delante de ti está tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos anima, tu palabra que nos reconforta, tu palabra, Señor, que nos da el aliento para en cualquier circunstancia recordar, Padre amado, que tú eres nuestro Señor. Que en tus manos, Padre Santo, nosotros estamos seguros, Señor. Y aún, Padre Santo, en tiempos difíciles, Señor, esta iglesia quiere darte las gracias, Padre. Gracias por estos 32 años. Gracias por la respuesta que tú hasta ahora has dado. Gracias por los que has añadido. Gracias, Padre Santo, aún por los que han ido a otras latitudes, Señor, pero que continúan amando esta iglesia en la cual tú te diste a conocer en la vida de ellos, Señor. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús para que tú continúes obrando en esta congregación, Señor. Para que tú continúes llenando, Padre Santo, como decía nuestro hermano Ricardo, Señor, para que sean muchos años más, Señor, en los cuales tu propósito y tu palabra sean derramados sobre esta congregación, a la cual bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano Eliezer, hermanos. Bueno, aquí no hay víctimas. ¿Estamos claros? Aquí no quiero ay, ni pobrecito yo, ni ay de mí, chicos. Eso es para los que no tienen esperanza. Eso es para los que no tienen el Espíritu. Pero para nosotros somos más que vencedores. Amén. No importa las circunstancias. Y si lo que viene es peor, Amén. después del 1 de mayo, Amén también. Bendito alabado sea el no importa lo que venga, métase eso en la cabeza. Porque el que prometió es fiel. Amén. Y es verdad. Donde quiera, cualquier circunstancia que tengamos por delante que vivir. Así se cumpla eso de que Venezuela es una Siria. No importa lo que pase. Cosa que no creo. No se va a cumplir. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Porque nosotros aquí hay pueblo de Dios. Amén. Aquí vamos nosotros a dar la batalla. Aquí no es esto fácil. Nuestra batalla es una batalla espiritual. Aquí no son armas terrenales, sino las armas espirituales. Para eso estamos empeñados en clamar a Dios. ¿Me entiendes? Yo tengo la Venezuela de hoy clavada en mi corazón. No nací aquí, pero la tengo en mi corazón.
Lloro y clamo por este país, clamo, y aquí nunca se va a cumplir esa palabra de Isaías que dice que vi a ver quién hacía vallado para interceder por el pueblo y no lo hallé. No, aquí sí lo hay. Amén. Porque aquí hay pueblo de Dios que clama por la misericordia de Dios. Y yo soy de los que creo. Si yo no creyese en la misericordia de Dios, ya me hubiese ido para otro país. La misericordia de Dios será sobre Venezuela. Amén. Y su futuro será glorioso. Amén. Hermano, y donde quiera que vaya, como me dijo algo, nosotros somos los más salados de aquí. Porque el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí o no? Así que somos los saleros de Venezuela. Donde quiera que vayamos, echamos sal. Damos ánimo a la gente, damos sazón a la gente. Vamos, vamos, no se desanime. Y a los creyentes que por ahí andan cabizbajos, medio chico palado, nosotros le decimos, jefa, ¿qué pasa, hermano? Señor, mire, de la abundancia del corazón. Ahí está. Entonces dime qué dice, dime. No diga cosas que no somos. Nosotros somos victoriosos. Amén. Hermano Rico, tiene 3 segundos para dar un saludo a la iglesia. Véngase. Ya para despedirnos. Me voy a quedar aquí como policía. Hermano, que el Señor les bendiga, buenas noches. Perdonen la tardanza, pasa que estábamos terminando el culto de varones, que estamos ahí levantando, ¿verdad? Muy interesante, hermano, la predicación al día de ser. Razones, hermanos, tenemos de sobra para estar agradecidos al Señor. De sobra, hermano. Una, porque nos llamó a ser parte de una familia especial, comprada por sangre preciosa de Cristo Jesús. Y bueno, Pablo lo dice también en uno de sus pasajes donde dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Amén. Y nosotros somos los hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, debemos ser luz, ser la persona que motive, la persona, como decía el pastor, dar alegría. A pesar de las circunstancias, vamos a contagiar con alegría. Saludos de parte de la directiva, mi hermano. Para los que no me conocen, Dinko Aramayo. Estoy como pastor asociado de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, cuyo pastor principal es mi padre, Jaime Aramayo. Y bueno, pastor, es una bendición estar aquí en medio de ustedes. ¿20 cuánto? 32. Bueno, eso multipliquémoslo por 5 y bueno, vamos a levantar la generación de relevo. Vamos a levantar los que van a estar predicando, los que van a estar siguiendo adelante, porque el Señor va a levantar este país con poder. El Señor les bendiga. Amén. Okay. Ya las hermanas están preparando un recuerdito ahí para que nos vayamos endulzados. Salúdense los hermanos, saluden al hermano Mascobeto que está aquí, al hermano Ricardo, a nuestro hermano Richard, Ubiela, al hermano Dinko. Saluden a los hermanos que nos están visitando, ¿okay? No se vaya nadie. Los amigos que nos estén visitando hoy, salúdense. Padre, despido esta congregación con la bendición tuya. Ruego que tú nos permitas retornar a nuestros hogares en paz y en la seguridad tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga a todos.